Listo, muchachos. Entonces, comencemos aquí con nuestro ejercicio. Listo. Entonces, ¿qué teníamos en nuestro ejercicio? Una viga con dos apoyos simplemente apoyados aquí en el punto A y en el punto B. Teníamos una distribución de longitud de 3 metros el vano izquierdo, 6 metros el central y 3 metros el derecho. Entonces, básicamente lo que vamos a tener en esta viga son dos reacciones. Una R1 y una R2 que podemos determinar aquí mediante estática, ¿cierto? Una sumatoria de momentos en A, calculamos R2 y por fuerzas verticales calculamos R1. Encontramos que ambas reacciones tienen el mismo valor de 6 veces la carga W. Estoy tomando la carga W como una letra, como una variable. Entonces, ¿qué hago? Voy a trazar mis diagramas de corte y mis diagramas de momento. Entonces, eso ya lo vieron en análisis, súper sencillo, diagrama de cortes, diagrama de momentos. ¿Qué sucede? El ejercicio tenía un problema y es que aquí el momento máximo positivo vale cero, ¿cierto? Entonces, la única sección que tenían que haber analizado es la del refuerzo superior. ¿Por qué? Porque no tenemos momentos positivos en la viga. ¿Cuánto vale el momento en cada uno de los apoyos? Entonces, si hacen el área de esta primera región del diagrama de momentos, de cortes, perdón, les va a dar que el valor de ese momento era 9W sobre 2. Ese es el momento máximo que se va a presentar en la viga, ¿cierto? Y se va a presentar en la zona de momentos negativos. Ahora, teniendo en cuenta eso, voy a verificar solamente la sección del momento máximo negativo, es decir, la viga con mi refuerzo superior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que encontrar primero? Esta distancia X barra. ¿Qué es X barra? La posición del centroide de mi refuerzo. La posición del centroide de mi refuerzo. Entonces, ¿qué hago? Así como vimos hace ya como 2 semanitas, calculo el X barra, donde incluyo las 3 barras de 1 pulgada multiplicada por la distancia desde la fibra superior hasta el centro de mi fila de barras. ¿Cierto? Recuerden que el recubrimiento era de 40 milímetros y a eso le sumo el diámetro de mi barrita. Más 2 veces las barritas de 7 octavos, el área de la barrita, multiplicada por la distancia. Entonces, este es el recubrimiento, esta es la barra de 1 pulgada. Este 25 corresponde a la separación entre barras, ¿cierto? Recuerden que entre barra y barra por norma tenemos que dejar como mínimo 25 milímetros. Y esta última es el diámetro de la barra de 7 octavos sobre 2. Entonces, esta es la distancia al centroide de este refuerzo, es decir, a este punto. Y todo esto dividido entre la suma de las áreas, para que me dé un total de 69.09 milímetros la distancia de la fibra superior al centroide del refuerzo. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la distancia al centroide del refuerzo de la fibra superior, yo necesito encontrar cuánto vale la distancia, la altura estructural D, ¿sí? Medida desde la parte de abajo. Bueno, porque estamos en la zona de momento negativo. Entonces la altura D me va a dar 280.91 milímetros. ¿Sí les dio lo mismo? ¿O alguno le dio diferente ese valor? A mí sí me da igual. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a meter todos mis valores a la expresión de momento nominal. Entonces,
phi por la cuantía, por fy, por 1 menos, bueno, todo el resto de la expresión. ¿Y cuánto valdría la cuantía? La cuantía sería 3 barras de 1 pulgada, 2 barras de 7 octavos sobre la sección estructural de mi viga, que es B por D. No es B por H, sino B por D. Y esto me da la cuantía que estoy manejando. Una verificación simple es verificar si está entre los límites de cuantía mínima y de cuantía máxima. Entonces, para cuantía máxima es importante que tengan en cuenta que beta 1 es 0.82, ¿cierto? Porque el concreto es de 32 megapascales. Que la cuantía mínima es el mayor de estos dos valores, es decir, 0.000589, y que la cuantía máxima es 0.03485. Si nos damos cuenta, este valor de cuantía que tiene la viga cumple, porque es mayor a la mínima y menor a la máxima. Entonces, sabiendo eso, vamos a la ecuación de momento nominal, ¿sí? Y nos da que el momento nominal que resiste esa viga con ese refuerzo superior es de 119.5 kilonewton metro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor máximo de la carga W? Va a ser el valor cuando yo hago la equivalencia entre el momento máximo que se va a presentar, ¿sí? Que es este de acá, 9W sobre 2, y lo igualo al momento resistente de mi sección. Despejo la carga W y me da que W es de 26.56 kilonewton por metro. ¿Qué hace falta descontar de ahí? El peso propio, ¿listo? Entonces el peso propio de la viga es 0.25 por 0.35 por 24 me da 2.1 kilonewton sobre metro de peso propio. Entonces, ¿cuánto será la carga máxima que puedo colocar como carga sobreimpuesta en mi viga? Que era la pregunta del ejercicio. Sería simplemente los 26.56 menos el 2.1, es decir, 24.4 kilonewton metro. ¿Sí? No tengo que hacer la verificación para el momento positivo porque recuerden que el momento positivo es 0. ¿Sí? Entonces todo está controlado por el momento negativo, en este caso. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una. Dime. A mí me dio algo parecido, pero entonces yo no utilicé esa fórmula de momento nominal que involucra la cuantía, sino lo puse en términos del área de acero. Debería Entonces darte lo utilicé mismo. la fórmula, pues sí, me da 24.3, algo parecido. Exacto. Pero, Sí, o sea, sí se puede sí, con esa claro. otra fórmula, Claro, sí se pero puede. entonces no tendría que calcular ese error mínimo, error máximo, sino normal, o sea, sin utilizar el error. Podrías O es verificarlo obligatorio no con, hacer esa verificación. podrías verificarlo entonces con el AS mínimo y con el AS máximo. ¿Sí? ¿Cuánto sería el AS mínimo? Pues sería el Rho mínimo por B por D. Y el y AS máximo sería el Rho máximo por B por D. Sí, es lo mismo, simplemente que falta el BD. Pero en sí el resultado te debe dar lo mismo. Debe darte que el A sub S está entre estos dos límites. ¿Listo? Gracias. Listo, gracias. Bueno, ese era todo el ejercicio y la respuesta era 24.44. Profe, una pregunta, para ese W máximo no se tendría en cuenta la combinación de carga que nos dio. Sí, claro, pero recuerda que yo no les di ni carga muerta ni carga viva. Solo les dije que esa carga era una combinación de 1.2, perdón, perdón, que esa carga era una combinación entre 1.2 muerta más 1.6 viva. ¿Con qué objetivo hice esto? Con el objetivo de que el momento nominal lo incluyeran con el phi, ¿sí? Que recuerden que cuando yo aumento cargas, reduzco resistencia. ¿Ya?
Cosa diferente es que ahora yo les diga, listo, la carga viva es de 3 kilonewton por metro. Entonces, metes, analizaríamos cuánto sería la carga máxima. Entonces, la carga máxima sobreimpuesta sería 1.2, la carga máxima más el peso propio, más el peso propio, ¿cierto? Más 1.6 por 3 y que esto sea igual a 26.56. Entonces aquí despejarías carga máxima y Ok. carga máxima muerta sobre impuestos. Pero esto simplemente te lo dije fue para que supieran que ya estábamos en el método de resistencia última y que el momento debería ser φmn, incluyendo el phi. Bueno, gracias. Profe, pero uno no podía hacer el análisis incluyendo ese 1.2 más 1.6 en el diagramita de arriba para sacar el momento máximo. Sí, pero sería, o sea, Asumiendo que el peso propio es la carga muerta, ¿sí? Y el peso y la carga viva sería solo el W. Pues yo lo analicé así. ajá, bueno, esa puede ser otra opción, que digas que tu viga no tiene carga muerta, sino solamente carga viva. O sea, No, yo que la utilicé que carga la muerta carga sea solo el muerta era peso el peso propio. bueno, listo. Entonces que tu viga tenga peso propio, pero que no tenga carga muerta sobreimpuesta, ¿sí? Que solo Eso, tenga carga sí. viva. Sí, también es una suposición válida de cómo tú hayas visto el ejercicio. De pronto faltó especificar un poco cuál era la carga que se necesitaba, pero entonces en ese caso tú lo que debiste haber obtenido era que eh, para ti en ese caso era que 26.56 debía ser igual a 1.2 por 2.1 más 1.6L. 6L. ¿Sí? Y de ahí despejabas L. Entonces a ti te debió haber dado 15.02. Eso me dio 15 punto, sí, Eso 15.2. es si yo te pregunto, si yo te dijera no hay carga muerta sobreimpuesta, calcule la máxima carga viva. Pues bueno, está bien el ejercicio. Siempre falta de pronto tener un poco más de eh, ser un poco más específico en la pregunta del ejercicio, pero está bien dentro de lo que estamos pidiendo. Bueno, listo. ¿Qué me queda pendiente? En caso de que mi momento eh, inferior tuviera algún valor, ¿sí? Lo que hago es lo mismo. Calculo la posición del centroide de mi refuerzo. Ya vimos cómo se hace. Entonces, las 3 barras de 1 pulgada, 2 barras de 5 octavos, 2 barras de media, la distancia a cada una de esas barras, ¿sí? Y aquí la suma total de las áreas. Y me dice que mi centroide está a 71 milímetros de mi base. Entonces calculo mi altura estructural D, calculo mi cuantía, me fijo que esta cuantía evidentemente está en mi límite de cuantía mínima y cuantía máxima, ¿cierto? Y calculo el momento. Entonces el momento máximo que desarrolla esa sección en su parte de momento positivo es 113.5 kilonewton metro. En este caso, ¿qué pasa? El momento máximo positivo es cero. Entonces no puedo determinar ninguna carga máxima en ese punto, ¿cierto? Si mi diagrama no fuera simétrico, si digamos fuera 6, 3 y 2 metros, creo que en este caso sí alcanzaría a salir algún valor aquí del momento positivo, ¿cierto? Entonces lo que haría al final sería equiparar esta expresión, esta es una función de la carga W, ¿cierto?
lo igualo a mi 113.5 y obtengo el W máximo como vimos en la parte anterior. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien tiene alguna preguntita de eso? No, señor, gracias, profe. Listo. Ese era el ejercicio, si se fijan estaba muy sencillo. Ejercicio de 5 o 10 minuticos, no era más. Pues por favor, yo les dejo este PDF, se los voy a dejar allá con los comentarios y todo en el Moodle. Y ustedes pues ahí lo pueden revisar y tener un punto de vista más clarito. Ay, profe, eso era otra cosa, es que las pizarras que Sumar se está colgando en el muro y no se ven completas. ¿No se están viendo completas? Ok. ¿Todas están así o alguna en Pues especial? la última clase fue la que vi que no se veía completo, se veía solo la partecita de arriba. Ok, déjame intento de una vez sacarla para ver si la logro solucionar. Bueno, chicos, ¿nadie tiene ninguna pregunta? ¿Seguros? ¿Seguimos? En un segundo voy a detener la pantalla, voy a ver si logro exportarla. Si pudieron asistir a las conferencias de la CI. Sí, señor. Sí, entonces la conferencia, digamos, la de ayer, estuvo bastante interesante porque hablaba un poco de lo que veníamos hablando aquí en la clase con la cuestión de los recubrimientos, ¿se acuerdan? Que teníamos problemas de corrosión en los concretos y todo eso. Entonces, ahí nos mostraban un poco lo que era la rehabilitación estructural, que si se dan cuenta es supremamente costosa. Sí, es muchísimo más costoso rehabilitar un edificio que construirlo, prácticamente. Listo, ya corregí la pizarra, ya la subo. Entonces, para eso es que hay que prevenir toda esta cuestión de los recubrimientos y de las condiciones especiales del ambiente en nuestras estructuras, porque pues pueden generar daños considerablemente eh, peligrosos en términos estructurales y en términos económicos, ¿no? Él decía que aproximadamente era 1 o 2 billones de dólares lo que se invertía en refuerzos estructurales en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, siempre es plática, ¿no? Es un poquito de plática y que toca evitar. Listo, entonces voy a dejarles propuesto otro ejercicio, el cual vamos a revisar el día martes, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo mismo, les propongo el ejercicio, ustedes lo intentan solucionar y el martes nos vemos a ver cómo les dio y cuánto, y si les dio igual o no. Ya en Moodle quedó actualizada la pizarra de la clase anterior para que la tengan ahí en cuenta. Gracias. Regálenme un segundo.
¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a diseñar una viga de una edificación. Mi edificio va a ser un edificio rectangular, ¿sí? Y va a tener una distribución de vigas. Vamos a suponer que esta es una viga, esta es otra viga, algo así es lo que, bueno, vamos a ponerle otro. Pam, pam, pam. Listo, ese es mi edificio. Bueno, entonces por aquí tengo mi eje A, mi eje B, mi eje C, mi eje D y mi eje E. Por aquí voy a tener mi eje 1, mi eje 2 y mi eje 3. Entonces, esta es una vista en planta. Entonces, esta es la losa de cubierta. Cubierta. Listo. ¿Qué distancias le voy a colocar a mi cubierta? Entonces, mi cubierta va a tener aquí. Vamos a dejarle 8 metros, 6 metros, 5 metros y 9 metros. Esas son las distancias de mi cubierta en este sentido. Y en este otro sentido vamos a dejarla de 4 metros y de 6 metros. ¿Listo? Entonces esto va a ser más o menos como la planta estructural de su edificio, del que ustedes tienen que diseñar para el proyecto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no voy a diseñar esta viga. Eh, digamos, yo no voy a diseñar, porque esto aquí me está, bueno, no voy a diseñar, digamos, la viga del eje 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la forma incorrecta de hacerlo? Pues cojo desde A hasta B y diseño, cojo de B a C y diseño, y cojo, bueno, sucesivamente de C a D y diseño, ¿sí? Eso no está muy bien hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos teniendo en cuenta cuando ustedes hagan su despiece, pues obviamente este despiece de esta viga va a ser así, de esta viga va a ser así y de esta así. Pero entonces, como ustedes en la obra no pueden construir cada una de esas por independiente, si ustedes construyen toda la viga, pues aquí van a quedar unas discontinuidades entre estos refuerzos. Entonces, la forma correcta es tomar para la viga del eje 2, por ejemplo, este tipo de distribución. ¿Listo? Esa es mi viga del eje 2. Mis diagramas de momento serán algo de este estilo. ¿Sí? Y pues aquí voy a tener momentos positivos y negativos. Lo que yo hago es verificar mi diseño en cada una de esas partes. ¿Listo? Vamos a suponer que sobre nuestra cubierta va a actuar una carga muerta que va a ser de un valor de, coloquémosle 5 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? El peso propio de la losa va a ser no tengo un valor ahorita en mente, digamos 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Y la cubierta va a soportar una carga viva
como es de fácil acceso, entonces en la norma ustedes van al título B, revisan las cargas vivas de cubierta, les dice si tienen la facilidad de acceso de todos los pisos, coloque la misma de todos los pisos. Entonces voy a decir que es una casa. Entonces van a ser 2 kilonewton por metro cuadrado de carga viva. Adicionalmente estamos en Bogotá, entonces tienen que tener en cuenta el granizo. ¿Sí? Entonces ustedes allá en su norma van a ir a buscar en el título B qué dice la norma referente a la carga de granizo. ¿Cuánto vale la carga de granizo para una cubierta? Listo. Entonces lo que vamos a traer para la próxima clase es el diseño los refuerzos de la viga. Diseñemos los refuerzos de esa viguita. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Cómo voy yo a distribuir esa carga? ¿Sí? ¿Cómo voy a distribuir la carga en esa viga? Entonces, les recuerdo que existe algo que se llama la aferencia en las losas. Entonces, la forma correcta es trazar unas diagonales en cada uno de nuestros vanos. Y esto va aquí también en el otro sentido. ¿Listo? Y esos triangulitos miramos los que son aferentes a nuestra viga y esa es la cantidad de área por la que vamos a cargar nuestra viga. Entonces, para mi viga 2, por ejemplo, para mi viga 1, por ejemplo, sería este triángulo, este triángulo, este triángulo, este triángulo y este triángulo. ¿Sí? Denme un segundo, voy a ver cómo cambio esto. Bueno, me va a tocar repetirlo acá abajo. Entonces, por ejemplo, mi viga 1, sus áreas aferentes van a ser estos triángulos, ¿cierto? Cada uno de esos triángulos va a tener, digamos, un área 1, un área 2, un área 3 y un área 4. ¿Listo? Sí está claro esto que estoy haciendo aquí. Estoy extrayendo la viga 1 de mi planta. Entonces, yo voy a tener sobre mi viga, mirándola ya, para el diseño, ¿sí? Sobre mi viga voy a tener una carga W distribuida. ¿Cuánto vale esa carga W? Entonces, resulta que W va a cambiar a lo largo de la viga. Entonces voy a tener una W1, una W2, una W3 y una W4 para cada una de las regiones. Sí, entonces mi diagrama sería algo de este estilo, podría venir siendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque estos valores de área no son los mismos. Si se fijan, las distancias no son las mismas, entonces las áreas van a ser diferentes. ¿Cuánto valdría la carga W aplicada sobre mi losa? Voy haciendo un 3D aquí de mi estructura. ¿Mm? Sobre esta estructura yo voy a tener una carga W de diseño. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo calculo esa carga W? Con las combinaciones de diseño.
¿sí? ¿Cuáles son las combinaciones de diseño? Entonces voy a llevarlos aquí un momentico a la norma. Voy a abrir por aquí la norma. Y van a pararse en el título B4. Regálenme un segundo, por favor. Ya regreso. Por favor, un momento. Listo, muchachos, qué pena. A ver. Entonces estábamos viendo, aquí estábamos viendo cuál era el valor de esa carga W que yo tengo que emplear en mi diseño, ¿cierto? Entonces aquí a la derecha tengo las combinaciones básicas de diseño de la norma. Tengo que mirar cuál de todas estas me aplica para mi cálculo. Entonces, ¿cuáles son las que me aplican? Las que tengan carga muerta, carga viva y carga de granizo. Es decir, esta me aplica, esta me aplica, esta me aplica y esta me aplica. ¿Mm? Porque si se fijan aquí está carga muerta, carga viva, ¿sí? Y carga de granizo. Esta y esta. Bueno, aunque estas dos, la 3 y la 4, como no estamos manejando viento, quedan iguales, ¿cierto? Entonces, en teoría, esta tampoco la necesito. Solo necesito estas tres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular un W para la combinación 1, un W para la combinación 2 y un W para la combinación 3. Y de estas tres voy a tomar, perdón, y de estas tres voy a tomar la máxima. Esa va a ser mi carga W a emplear en el diseño, distribuida en toda la losa. ¿Si está claro eso hasta ahí, muchachos, o alguna duda? Entonces, volviendo a mi viga 1, mi viga va a tener distintas cargas dependiendo del vano que yo esté analizando. ¿Cuánto valdría mi carga W1? Para mi viga 1, valdría la W máxima que yo calcule según las combinaciones de carga, multiplicado por el área 1 sobre la longitud de ese primer tramo. Esto va a tener una longitud 1, una longitud 2, una longitud 3, una longitud 4. Entonces, de esta forma determino esa carga W1. Para el W2 va a ser W máximo por A2 sobre L2.
W3 sería W máximo por A3 sobre L3 y W4 sería W máximo por A4 sobre L4. Y de esa forma ya tengo las cargas en mi diga, ya puedo pasar a obtener diagramas de corte, diagramas de momento, y con el diagrama de momento hago el diseño del refuerzo. ¿Está claro eso? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál viga van a analizar ustedes? Entonces, necesito que analicen la viga 2. Que me den qué refuerzos colocaron en cada una de estas partes. ¿Listo? Recuerden que tienen que verificar cuantía mínima, cuantía máxima y hacer el diseño dentro de los límites de la cuantía. ¿Está claro? Y ya, ¿cómo pueden obtener esto? Por medio de una hoja de Excel. ¿Cómo así? Entonces pueden programar la viga por el método de cross y de esta forma determinan los momentos en los extremos. Y eso les da algo de este estilo. ¿Sí? Y ya cogen cada uno de estos momentos en su hoja de Excel y hacen el diseño. ¿Está claro? Entonces déjenme reviso un ejemplo del semestre pasado que debo tener por acá en las hojas de Excel. Entonces, creo que es esto. Les voy a mostrar una hojita de Excel para que tengan una idea más o menos de lo que tienen que programar en esta viga. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tengo es donde defino los materiales, la longitud de los vanos, la longitud de los apoyos. Esto de los apoyos los necesitamos para cortante, entonces pueden dejarlo para incluirlo después. Y aquí lo que hago es calculo factores de distribución, momentos fijos, y esto es lo mismo que vieron en análisis 2. Evalúo hasta obtener los momentos. Esos son mis momentos. Y con esos momentos hago aquí esta parte que es diseño a flexión. Entonces calculo cuantías de diseño, cuantías mínimas, cuantías máximas, cuantías definitivas, área, asigno una barra, un diámetro y determino cuántas barras necesito y qué separación voy a tener. Esta separación ya ustedes pueden calcularla, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de barras del refuerzo que escojan, pueden programar la separación entre barras. ¿Listo? Entonces eso es lo que necesito. Esta tablita donde me diga cuánto refuerzo colocar
digamos aquí necesité 2 barras número 2, número de un medio, ¿sí? Para los puntos superiores de mi viga, para los momentos superiores. Y para los momentos inferiores, pues aquí la hoja debería calcular los momentos inferiores. Listo. Y aquí tengo todo mi diseño de la viga de extremo a extremo. Bueno, entonces muchachos, ¿qué más les puedo decir? Algo para que no se enreden. La viga 2, digamos, ¿en qué se diferencia la viga 1? Que en este caso las áreas de mi viga son estas. Entonces voy a tener un área 1, un área 2, un área 3, un área 4, un área 5, un área 6, una área 7 y una área 8. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta, muchachos. ¿Mm? Mi formulita, estas formulitas que yo les puse aquí, van a variar, van a ser diferentes para el caso de mi viga 2. Y porque en el tramo 1, digamos en el tramo 1, no voy a tener solamente un área 1, sino un área 1 más un área 2. En el tramo 2 voy a tener un área 3 más un área 4, un área 5, un área 6 y así sucesivamente. Listo, muchachos. Entonces, con eso, nos vemos el martes. A ver qué les dio el refuerzo de cada una de esas regiones. Profe, una pregunta, ¿qué acero, qué resistencia de concreto vamos a manejar? Ah, bueno, la pregunta es buena. Eh, Vamos a meterle concreto de 35 megapascales y acero de 420 megapascales. Y algo que no me han preguntado es em, El recubrimiento mínimo. el recubrimiento. Vamos a suponer que estamos en Bogotá. Entonces es una zona de bajo sulfato, ¿cierto? No vamos a tener corrosión potencial. Entonces, dependiendo de la tabla que vimos la clase pasada, ustedes determinen cuál es el recubrimiento mínimo para esa viga. Listo, profe. ¿Y el área de la viga? Entonces, la sección transversal de la viga. eh, entonces, la viga, la viga. Espérenme un segundito. Vamos a dejar una viga con una base B de 0.3 y una altura. Ya les digo qué altura vamos a tomar. Listo. Vamos a tomar una altura de 0.6. 0.6 metros. ¿Listo? ¿Listo, muchachos?
¿Alguien tiene alguna otra pregunta del ejercicio? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Si nadie tiene preguntas, voy a pasarles el enlace de la asistencia. Regálenme un segundo. Listo. Ahí les dejé el enlace de la asistencia para que por favor no se olviden diligenciarla. Y nos veríamos el próximo martes si no tienen preguntas. Listo, profe, gracias. Listo. Gracias.